Bienvenidos a la sala de metrología legal. En esta sala brindaremos las conferencias Ensayos de compatibilidad electromagnética para instrumentos sujetos a control metrológico, retos para la medición de alcohol a través del aire expirado en Colombia, preempacados y lanzamiento de guía de empaques engañosos y vigilancia de analizadores evidenciales de aliento en Australia. Damos inicio a la conferencia Ensayos de compatibilidad electromagnética para instrumentos sujetos a control metrológico, brindada por Juan Carlos Mateus Sánchez, investigador del laboratorio del Instituto Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología INMETRO. Juan Carlos Mateus es ingeniero electricista egresado de la Universidad Nacional de Colombia, máster y doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Brasilia. Desde su cargo en Inmetro es responsable por determinar la inmunidad electromagnética de más de 70 instrumentos de medición por año. Cuenta con más de 12 años de experiencia en metrología legal, de los cuales 9 años corresponden a ejecución de ensayos de compatibilidad electromagnética y más de 3 años de experiencia internacional, cooperando con institutos de metrología en China, Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Ha representado a Brasil como designado en la Organización Internacional de Metrología Legal, OIML, y como experto en la Comisión Electrotécnica Internacional, IEC. Doctor Mateus, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Bianca, muchas gracias por la invitación también a todo el personal de la Superintendencia de Industria y Comercio. Para mí es un honor y un placer poder estar aquí y poder brindar mis conocimientos a mis compatriotas también, a pesar de estar aquí en Brasil hace más de, desde 2002, ya estoy casi 20 años aquí. Entonces el día de hoy vamos a hablar un poco de los ensayos de compatibilidad electromagnética para los instrumentos que están sujetos a control metrológico. Antes de eso me gustaría hacer una rápida presentación sobre el INMETRO en Brasil. ¿Qué es el INMETRO en Brasil? El INMETRO significa Instituto Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología. Tiene su sede en Brasilia, la capital de Brasil, y campus de laboratorios en Duque de Caxias, en Río de Janeiro, donde me encuentro en este momento. El INMETRO es mucho más que solo el Instituto Nacional de Metrología. El INMETRO fue creado en 1973 como un organismo ejecutivo del Sistema Nacional de Metrología de Brasil, y él involucra no solo el área de metrología científica, que está en la Dirección de Metrología Científica de INSI, más también incluye la evaluación de la conformidad, y para eso está una dirección que se llama DICONFI. También somos el organismo de acreditación, SEYECRI, y por mi parte, la dirección a la cual yo pertenezco, que es la Dirección de Metrología Legal. Entonces, esos cuatro pilares son las funciones núcleo básicas del INMETRO aquí en Brasil, y son las que soportan la supervisión de mercado a través de la coordinación de la Red Nacional de Laboratorios, la Red Brasilera de Metrología Legal y Calidad. En Brasil, la Dirección de Metrología Legal del INMETRO es la que tiene a cargo todas las competencias para ejercer el control metrológico en el país. Nosotros actuamos en todas las etapas del control metrológico, que incluyen aprobación de modelo, verificaciones iniciales, verificaciones subsecuentes, y la supervisión metrológica, que incluye evaluación de conformidad al modelo aprobado, actividades de vigilancia de mercado y todavía las actividades de pericia metrológica. Brasil es Estado miembro pleno de la Organización Internacional de Metrología Legal desde 1989, y apenas para que tengan una idea, nosotros actuamos fuertemente en lo que se llama premercado, que sería justamente la aprobación de modelo. Apenas para instrumentos de pesaje no automático, que serían las populares balanzas, ya fueron realizadas más de 916 aprobaciones de modelos, siendo que la más antigua es de 1985.
En esta tabla podemos ver el número de aprobaciones que se han hecho en Brasil. Estos son datos de 2017, todavía necesitan ser actualizados, pero es una base para poder entender cómo es la actuación del Inmetro en la parte de premercado. En el área de la salud tenemos dos instrumentos regulamentados en el país que justamente son el termómetro clínico digital y el medidor de presión arterial, que se conoce como esfigmomanómetro. ¿Cuáles son las características de este proceso de aprobación de modelos en Brasil? Básicamente, nuestros reglamentos están alineados con los documentos y recomendaciones de la OIML, salvo algunas excepciones. Nosotros tenemos una política de mi país, mis reglas. Por esa razón, en Brasil no son aceptados los certificados de aprobación de modelo emitidos por el sistema de certificación de la OIML, y yo ya voy a explicar un poco más al frente algunos de esos motivos por los cuales nosotros no aceptamos esos certificados. Sin embargo, pues eso está siendo estudiado en este momento, si Brasil va o no a participar en ese sistema de certificación, pero nada está totalmente decidido. Con relación a los requisitos de aprobación de modelo, y ya para entrar un poco en materia de mi presentación, nosotros podemos dividir en 4 categorías una aprobación típica de cualquier instrumento de medición. La primera categoría son ensayos de desempeño, ¿no? Que son los ensayos metrológicos. Después tenemos los ensayos climáticos, que buscan ver cómo se comporta el instrumento ante factores de influencia como humedad, calor cíclico, sal, polvo, etc. Existen también ensayos mecánicos como de choque y vibración, que pueden llegar a afectar a algunos instrumentos seriamente. Y por fin tenemos los ensayos de compatibilidad electromagnética, entre los cuales tenemos varios disturbios eléctricos, descargas electrostáticas y campos electromagnéticos. Entonces, para comenzar a entrar en materia, vamos a comenzar definiendo qué es compatibilidad electromagnética, porque ese es un concepto un poco ambiguo y hasta técnico, ¿no? La compatibilidad electromagnética es la habilidad de un dispositivo de funcionar conforme fue proyectado o fue diseñado para ser hecho de manera satisfactoria sin producir para él mismo o para otros equipamientos o equipos interferencias electromagnéticas. Entonces, para que la compatibilidad electromagnética pueda ser alcanzada en un determinado ambiente, se necesita que 3 requisitos se cumplan. El primero, que el dispositivo o el sistema electrónico no cause interferencia a otros sistemas, que no sea susceptible a las emisiones de otros sistemas electrónicos y que también no cause interferencia a sí mismo. Entonces, en este concepto, la compatibilidad electromagnética prácticamente necesita ser garantizada para todos los equipos o dispositivos electrónicos. Por ese motivo, todos estos dispositivos están sujetos a realizar ensayos de compatibilidad electromagnética. Bueno, pero ¿cuáles son los tipos de perturbaciones a los cuales están sometidos los dispositivos electrónicos? Entonces, en este dibujo aquí podemos ver un determinado dispositivo electrónico que él tiene varios puntos de entrada, ¿no? Por ejemplo, el cable de alimentación, que está conectado a la red de energía, ¿no? Y por ejemplo, un cable que está conectado por ejemplo, una impresora, ¿no? Entonces ahí tenemos unos cables que llevan señales de control, y todavía podemos tener un equipo que tenga una determinada antena para hacer, por ejemplo, una comunicación con Wi-Fi, ¿no? O con algún sistema de telecomunicaciones. Este equipo todavía, él tiene su propia carcasa, ¿no? Su propio case que puede ser metálico, plástico, ¿no? Que es el que hace la interfase con el usuario, ¿no? Entonces son todos estos puntos, son puntos de entrada para perturbaciones electromagnéticas, que ellas pueden venir de forma irradiada a través de campos electromagnéticos que iluminan al equipamiento o al dispositivo que estamos aquí
mostrando, ¿no? Pero también puede haber perturbaciones que vienen conducidas por los propios cables, como el cable de alimentación y como los cables de señales y control. Al mismo tiempo, este equipamiento también puede emitir perturbaciones conducidas y también perturbaciones irradiadas. Entonces, la condición de ser perturbado es lo que se conoce como inmunidad y la condición de emitir perturbaciones es lo que se conoce como emisiones. Desde el punto de metodología legal, nosotros estamos interesados en evaluar las perturbaciones, que las mediciones de un determinado instrumento de medición no se vean alteradas por las perturbaciones que él reciba y no necesariamente por lo que él emite. ¿Cuáles son esas perturbaciones? En primer lugar, tenemos las descargas electrostáticas, que básicamente son fenómenos resultantes de la separación de las cargas estáticas en el ambiente, ¿no? Entonces, eso a la mayoría de nosotros hemos estado expuestos a este tipo de situación, cuando, por ejemplo, le vamos a dar la mano a alguien y de pronto sentimos un choque eléctrico, ¿no? Ese choque eléctrico puede ser de hasta 25.000 voltios. Pero ¿por qué no nos afecta o no nos hace daño? De pronto sentimos una reacción desconfortable cuando sentimos el choque, por ejemplo, cuando uno se quita una blusa o un saco y siente como unos choques eléctricos. ¿Por qué que eso no nos afecta, nos llega a herir? Porque a pesar de que la tensión sea tan alta, el voltaje llega a ser hasta 25.000 voltios, el intervalo de tiempo en el que ocurre ese fenómeno es tan pequeño que no tiene la suficiente energía para hacernos daño suficiente. Sin embargo, para un equipo electrónico, esa energía es suficiente para interrumpir procesos o perder datos o perder algún tipo de medición de un sensor, y eso puede llevar a que las mediciones sean afectadas. Otro tipo de perturbaciones son las perturbaciones conducidas, como ya lo he dicho antes. Típicamente son impulsos de corta duración. Entonces imagínense, por ejemplo, este equipo en una sala de cirugías o en una UCI, ¿no? Nosotros podemos tener transitorios rápidos, eléctricos rápidos, que son sobretensiones que ocurren en el sistema eléctrico cuando hay aberturas o cierres de cargas. Muchos de nosotros hemos visto, por ejemplo, cuando uno opera una licuadora cerca a un televisor de los más antiguos, ¿no? Se veían líneas en la imagen del televisor cuando uno accionaba la licuadora. Ese es el típico ejemplo de una serie de transitorios eléctricos rápidos. ¿Cómo ese tipo de eventos pueden afectar, por ejemplo, la medición de un hidrómetro electrónico o, por ejemplo, un instrumento de medición de presión arterial, ¿no? Ese es un impulso que lo puede afectar seriamente, ¿no? Imagínense también un equipo de cirugía láser, ¿no? Los bisturís láser que se están utilizando hoy en día. Ellos también, la energía tan alta que se genera en esos dispositivos puede llegar a afectar otros equipos electromédicos, y para eso hay una serie de especificaciones muy severas con relación a los ensayos y los requisitos que tienen que atender estos dispositivos, ¿no? También pueden ocurrir impulsos combinados de tensión y corriente originados por rayos. Y aquí me gustaría hacer un homenaje a uno de mis profesores de la Universidad Nacional, el profesor Horacio Torres. Tal vez él no se acuerda de mí, no sé si está presente en la sala, me imagino que no, pero me gustaría hacerle un homenaje porque él fue una de las inspiraciones para yo hacer mis estudios, y me acuerdo muy bien que Colombia, al igual que Brasil, es uno de los países que mejor monitora las descargas eléctricas atmosféricas. Tiene unos sistemas avanzados para poder monitorar los sistemas de descargas eléctricas atmosféricas, y varias investigaciones se han conducido en esa área aquí en Colombia y también en Brasil. Por esa razón, este tipo de descargas eléctricas atmosféricas, a pesar de que ya la energía de los rayos sea totalmente descargada para tierra, siempre hay un remaneciente de energía que se propaga por las redes de baja tensión y puede llegar a dañar equipos. Otra perturbación muy frecuente son las cortas interrupciones o caídas de voltajes, que es, por ejemplo, cuando uno
prende una ducha y ve que hay algunas bajas en la iluminación, por ejemplo, una lámpara incandescente, ¿no? Un bombillo, uno ve que hay unos centellamientos en la iluminación. Ese es un tipo de caída de tensión que acontece en la red y que puede, como es tan abrupto, puede llegar a ocasionar daños en los instrumentos de medición o, por ejemplo, errores de medición. En cuanto a las perturbaciones irradiadas, tenemos los campos electromagnéticos, que básicamente son producidos por transmisiones en varios espectros de frecuencia. Entonces, por ejemplo, la red AM, nosotros tenemos campos electromagnéticos que son utilizados para las comunicaciones que varían desde 150 kHz hasta una comunicación Wi-Fi que puede llegar a 2.3 GHz o 5 GHz. Entonces tenemos una amplia gama de sistemas de comunicaciones, de radio FM, transmisiones de televisión, comunicaciones aeronáuticas, las propias comunicaciones de celular, que pueden llegar a afectar el desempeño de los dispositivos. Y el ejemplo más claro es cuando tú estás haciendo una llamada de celular, por ejemplo, y estás cerca de la bocina del parlante de un computador, por ejemplo, y se escucha que el parlante produce unos ruidos extraños. Esa es una interferencia de la comunicación del celular en las bocinas de los computadores, ¿no? Si eso llega a ocurrir en una bocina de un computador, imagínense en un equipo electromédico que no ha sido bien diseñado o bien proyectado para soportar ese tipo de situaciones. Bueno, por fin, ¿en qué consisten los ensayos de compatibilidad electromagnética? EMC, no sé si lo mencioné, EMC significa Electromagnetic Compatibility. Entonces, si yo lo puse a veces por ahí en alguna de mis slides, por favor, es compatibilidad electromagnética, ¿ok? Básicamente, estos ensayos consisten en exponer los instrumentos de medición a una o varias de los disturbios que ya mencioné, y verificar el desempeño del equipo del instrumento de medición, ¿no? La mayoría de los instrumentos de medición son sometidos a estos ensayos de inmunidad electromagnética y la mayoría de los ensayos son especificados en el documento de la OIML o el documento D11 de 2013, que básicamente es una guía que recomienda los niveles preferidos, pero que deja al comité de producto la libertad para establecer cualquier otro nivel, tal vez algunos más severos, dependiendo de los ambientes electromagnéticos donde los instrumentos van a funcionar. La mayoría de las recomendaciones de la OIML poseen especificaciones y requisitos de ensayos de compatibilidad electromagnética. Entonces, ¿por qué serían importantes los ensayos de compatibilidad electromagnética? Bueno, yo diría que la primera razón es porque hoy en día todo en nuestro ambiente cotidiano está cargado por fenómenos electromagnéticos. Y es necesario que los instrumentos de medición soporten esos fenómenos sin que las mediciones se vean alteradas. Imagínense ustedes qué pasaría si, por ejemplo, un respirador reinicia el funcionamiento dejando a un paciente sin la terapia respiratoria adecuada. Eso sería grave, le puede afectar su salud. Entonces, este tipo de instrumentos son muy delicados y ellos tienen que ser proyectados adecuadamente para satisfacer los requisitos de desempeño esencial y de seguridad básica. Entonces, otro ejemplo, una balanza, por ejemplo, que puede pesar errado, ¿no? Puede producir un resultado errado de medición de peso por causa de un celular próximo, o un electrocardiógrafo que produce resultados incoherentes debido a la incidencia de un rayo momentáneo en el hospital donde estaban, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de la importancia de estos ensayos, principalmente para los dispositivos electromédicos. Desde el punto de vista de evaluación de la conformidad, estos ensayos también son necesarios en caso de dudas si los instrumentos aprobados que ya están en funcionamiento en el campo están comenzando a presentar un alto índice de fallas. Entonces, una de las posibles causas puede ser una falta de compatibilidad electromagnética y es necesario hacerles un examen para saber si los instrumentos que están en campo corresponden con el modelo que fue aprobado.
Por fin, entonces, ¿cuáles serían los ensayos de compatibilidad electromagnética que son necesarios para la aprobación de modelos e instrumentos de medición? El documento OIML-D11, que es la guía genérica, él tiene 24 ensayos que son especificados de forma genérica para cualquier instrumento de medición. Entonces, en esta tabla podemos ver los nombres de varios de estos ensayos. Aquí en Brasil nosotros tenemos capacidad para ejecutar aproximadamente un 80-90% de estos ensayos. Las referencias normativas que yo coloqué aquí para cada uno de estos ensayos son las normas de referencia básicas para ejecución de estos ensayos. Entonces, si un país quiere capacitarse para la ejecución de estos ensayos, ¿no? Necesitaría ser acreditado en estas normas de referencia. En nuestro caso, nosotros, por ejemplo, no tenemos todavía capacidades para ejecutar ensayos de aprobación de modelo en estas 3 normas de referencia, por ejemplo. Me gustaría mencionar también estos últimos 4 ensayos que coloqué aquí en verde, son justamente los ensayos que son aplicables para ambientes vehiculares de ambulancia. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un instrumento como un medidor de presión arterial que va en una ambulancia o cualquier dispositivo que necesita estar conectado al sistema eléctrico vehicular de la ambulancia, él necesita pasar por estas perturbaciones electromagnéticas. Las recomendaciones de la OIML usan este documento para elaborar los requisitos específicos aplicables a cada uno de esos instrumentos de medición. Entonces, para darles un ejemplo, para esfigmomanómetros, por ejemplo, que son los medidores de presión arterial, aquí en Brasil nosotros aplicamos los siguientes ensayos. Primero, descargas electrostáticas, después campos electromagnéticos conducidos por las líneas de alimentación o de señal, en 3 volts y de 150 kHz a 80 MHz, es la faja de AM, ¿no? Campos electromagnéticos de origen general, que son los que están cotidianamente en nuestros ambientes, y campos electromagnéticos originados por teléfonos digitales, es la otra categoría. Estos son específicos para las señales de celulares, por ejemplo, o equipamientos de trunking, por ejemplo, los radioamadores o radioteléfonos que tienen las ambulancias, ellos funcionan en estas frecuencias. ¿Y cuál es el criterio de aprobación que nosotros utilizamos? El error máximo admisible no puede pasar de más o menos 3 milímetros de mercurio. Para aquellos instrumentos que están conectados a la red eléctrica, nosotros aplicamos las perturbaciones conducidas como transientes eléctricos rápidos y cortas interrupciones y caídas de tensión. Entonces, estos son los niveles de severidad que son utilizados para los tipos de ambientes que son considerados en los cuales estos instrumentos van a operar, ¿no? De nuevo, el criterio de aprobación es más o menos 3 milímetros de mercurio. Es interesante, esta figura, por ejemplo, muestra aquí nuestro generador de perturbación que está aplicando en este cable aquí de alimentación, donde está conectado el adaptador del esfigmo. Y nosotros aplicamos el ensayo con el instrumento midiendo, efectivamente midiendo. Eso es importante mencionarlo porque dependiendo de las condiciones como se ejercite el instrumento, puede haber diferencias entre una aprobación de modelo y un instrumento en un país y en otro. Entonces hay que tener a veces un poco de cuidado con la evaluación de los relatorios, de los reportes de estos ensayos. Esta es nuestra infraestructura, tenemos este pirámide invertida, es nuestra célula JET-TEN, que nosotros utilizamos para aplicar campos electromagnéticos. Aquí en el interior podemos ver un esfigmomanómetro que está siendo ensayado, ¿no? Un esfigmomanómetro de UTI, de unidad de cuidado intensivo, que está siendo utilizado, irradiado por campos electromagnéticos. Bueno, pasando ahora a otras recomendaciones de la OIML para instrumentos en el área de la salud, el comité técnico que está encargado del área de la salud es el TC18. Nosotros tenemos en este comité
Básicamente los que están específicos con requisitos de compatibilidad electromagnética son los esfigomanómetros de la recomendación 149, inclusive salió recientemente una versión de 2020. Tienen control metrológico en Brasil, aprobación de modelo, verificación inicial, y las verificaciones subsecuentes están limitadas a hospitales. Los usuarios, por ejemplo, hay personas que viven monitorando su presión arterial, pero ellos no están obligados a hacer, por ejemplo, verificaciones periódicas de los esfigomanómetros. Y los termómetros clínicos también, ellos están con control metrológico. Hay dos recomendaciones, la 114 del 95 y la 115. Son dos recomendaciones de la OIML bastante antiguas y con pocos ensayos de compatibilidad electromagnética. Es una norma que necesita ser revisada. Otros equipos que ya no están sujetos al control metrológico aquí en Brasil, pero que son de aprobación por parte de nuestra Agencia de Vigilancia Sanitaria, Anvisa, son por ejemplo los encefalógrafos. Es la recomendación 89, también es una recomendación antigua que no tiene ensayos de compatibilidad electromagnética. Curiosamente, la recomendación 90 está en la misma categoría, ¿no? Para electrocardiógrafos. Y finalmente los espectrofotómetros para laboratorios médicos, que es la recomendación 135 de 2004. Las tres recomendaciones no tienen ensayos de compatibilidad electromagnética, justamente por su antigüedad, pero esperamos que en breve eso tal vez pueda ser mudado, ¿no? Estos, como lo mencioné, estos equipos no tienen control metrológico en Brasil, pero son reglamentados por la Agencia de Vigilancia Sanitaria. Bueno, y las necesidades en la mira, ¿no? ¿Cuáles son nuestras objetivos, ¿no? O demandas que hemos recibido de la sociedad? Una de ellas son los glicosímetros, que justamente son los instrumentos para medir presión, cómo está el azúcar en la sangre. La persona que tiene diabetes necesita estar monitorando continuamente la glicosis en su sangre. Entonces nos han llegado sí demandas para que hagamos control metrológico de estos instrumentos. Sin embargo, por el hecho de no haber recomendación específica de la OIML y considerando que todavía se ven, hay estudios, los estudios sobre el control metrológico de estos instrumentos no está totalmente consolidado. Nosotros todavía no estamos haciendo ningún control metrológico de estos instrumentos. Dejamos estos instrumentos para control de la Agencia de Vigilancia Sanitaria. Y nosotros entendemos que inclusive existen dificultades para el control metrológico porque este tipo de instrumentos, ellos son usados por personas, entonces ellos están interesados en su propia confiabilidad, ¿no? Entonces, en ese caso, ellos no necesitan, por ejemplo, estar yendo a hacerles verificaciones periódicas, solo si verificaciones eventuales cuando ellos lo consideren necesario. Entonces, el control metrológico tiene algunos desafíos que todavía precisan ser estudiados, ¿no? En cuanto a los termómetros clínicos de infrarrojo, esa fue una demanda que llegó justamente por la COVID-19, por la pandemia de la COVID-19 en noviembre del 2020. En ese momento, la Dirección de Metrología Científica del INMETRO realizó un estudio para evaluar la confiabilidad de esos termómetros de radiación infrarroja. Lo que nosotros encontramos, bueno, yo no soy el autor del estudio, pero porque fue dedicado a la metrología científica, pero lo que se mostró en ese resultado fue una elevada dispersión de los datos de medición. Entonces había de los varios modelos de instrumentos de medición, midiendo la misma superficie de referencia, se encontraba que ellos producían resultados demasiado dispersos, lo que nos llevó a pensar que estos instrumentos no son totalmente confiables para hacer diagnósticos clínicos. Una de las conclusiones también más interesantes es que este problema es muy complejo porque la verdad los ensayos de desempeño no pueden ser hechos al igual que se hace para un termómetro industrial. Es un problema complejo porque no existe patrón de referencia para la temperatura superficial de la piel y eso todavía está siendo investigado. Entonces, por ese motivo, consideramos prematuro el uso de estos instrumentos para hacer análisis clínicas.
Por fin, y para terminar un poco aquí mi intervención, una pregunta que me fue dejada era si los ensayos de compatibilidad electromagnética tienen relevancia de cara al sistema de certificación de la OIML. En ese sentido, yo considero que son extremadamente relevantes por los siguientes motivos. Primero, es un problema de Golden Sample. Nosotros ya habíamos apuntado en Cartagena, en el seminario que hubo sobre metrología legal en Cartagena. Aquí Brasil ya había explicado cuál es el problema de la muestra dorada o la muestra golden. Es una muestra que se somete a ensayos de aprobación de modelo y ella cumple todos los requisitos, pero infelizmente o desgraciadamente durante la producción algún fabricante puede simplemente alterar los componentes electrónicos por componentes de menor calidad o que no ofrezcan los mismos niveles de inmunidad electromagnética, y eso puede acarretar con que esos instrumentos presenten fallas en campo. De ahí la importancia de ejecutar exámenes de conformidad al modelo aprobado. Y el último motivo que yo quería mencionar es que la compatibilidad electromagnética no se ve, pero se siente. Entonces, cuando uno a veces ve equipos o instrumentos que ellos no presentan el desempeño adecuado y uno dice, pero ¿por qué? Y si en otro país sí está presentando el comportamiento como conforme diseñado, eso acontece porque nosotros aquí en nuestros países de América Latina tenemos ambientes electromagnéticos diferentes a los que, por ejemplo, se tienen en Europa. En Europa ellos, por ejemplo, tienen bastante segmentados los ambientes residenciales, comerciales e industriales. Nosotros aquí en América Latina, en muchas regiones y aquí en Brasil, por ejemplo, nosotros tenemos mezclado en un mismo área geográfica el mismo ambiente, varios ambientes electromagnéticos. No tenemos unas zonas industriales demarcadas como tal. A veces eso convive, una industria grande convive con unas áreas residenciales o comerciales. Entonces, esa variabilidad, ¿no?, de ambientes electromagnéticos precisa ser discutida en cada país. Bueno, muchísimas gracias. Yo espero haber atendido aquí al tiempo. Espero que haya cumplido con el tiempo necesario. Les deseo un feliz día de la metrología y estoy abierto para sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Mateus, por su conferencia Ensayos de compatibilidad electromagnética para instrumentos sujetos a control metrológico. No tenemos en este momento tiempo para preguntas, pero las preguntas que nos hayan llegado se las enviaremos. Muchas gracias. Ahora damos paso al ingeniero Freddy García Fonseca, quien nos acompaña con la conferencia Retos para la medición de alcohol a través del aire expirado en Colombia. Freddy García es ingeniero electrónico, especialista en gerencia de la calidad, máster en diseño y gestión de proyectos tecnológicos, responsable de la acreditación del Grupo Nacional de Metrología del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en las magnitudes de pequeños volúmenes, temperatura y concentración de cantidad durante 5 años. Es experto técnico, asesor del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia para organismos de verificación metrológica de alcosensores, docente en varias universidades para la medición indirecta de alcoholemia a través del aire expirado. Ingeniero García, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes para todos y todas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Un agradecimiento muy especial a la Superintendencia de Industria y Comercio y al Instituto Nacional de Metrología por tan gentil invitación. Igualmente, gracias a todos los que nos ven a través de los canales digitales presentes. Vamos a revisar el contexto que rodea el uso de alcoholímetros en Colombia. Para ello, mi presentación va a estar dividida en varias partes. Vamos a ver el marco regulatorio para la alcoholemia en Colombia, como también la normalización, la inspección, vigilancia y control, la acreditación y la metrología científica e industrial. Para comenzar, veremos una breve descripción del marco normativo más relevante que aplica hoy para la realización de pruebas de alcoholemia. En primer lugar, tenemos el Decreto Ley 2663 de 1950,
el cual nos habla acerca de las relaciones entre trabajadores y empleadores, abarcando no solo los derechos, sino también las obligaciones y prohibiciones que ambos tienen por la relación laboral que los une. Aunque no habla concretamente de la realización de pruebas de alcoholemia, sí manifiesta en el artículo 60 que un empleado tiene prohibido presentarse en estado de embriaguez a su trabajo y que pues por este hecho puede ser despedido. También está la Ley 769/2002, la cual establece las reglamentaciones correspondientes a la movilidad de las personas, ya sea en calidad de conductores, de peatones o de pasajeros. Además, se faculta a las autoridades de tránsito para adelantar las pruebas de alcoholemia a los conductores y también se determinan sanciones para los infractores y se agrega que medicina legal será quien determinará un tipo de prueba que no cause lesión y que establezca el estado de embriaguez alcohólica. Se debe agregar también el decreto 1108 del 94, por el cual se reglamentan algunas disposiciones en relación con el porte y consumo de estupefacientes y drogas psicotrópicas. En el capítulo 10, artículo 41, se indica que aquellas personas cuya actividad implica un riesgo para los demás no podrán usar o consumir drogas durante el desarrollo de su actividad. ¿Cuáles son esas actividades? Tenemos básicamente las relacionadas con los profesionales de la salud, los conductores en general, las personas que manipulan sustancias explosivas o tóxicas, o quienes portan o transportan armas, entre otras actividades peligrosas. De otro lado está la Ley 1383 de 2010, que modificó artículos del Código Nacional de Tránsito en relación con el tema de embriaguez por alcohol, pero solo en aspectos relacionados con la sanción económica. Asimismo está la Ley 1548 de 2012, la cual crea un grado adicional a lo establecido en la Resolución 414 de 2002 de Medicina Legal, la cual veremos más adelante, llamado grado cero, y que está entre los 20 y 39 miligramos de etanol por 100 mililitros de sangre, para un total de 4 grados de embriaguez alcohólica. Resultados menores a grado cero, es decir, por debajo de los 20 miligramos de etanol por 100 mililitros de sangre, son negativos y no tienen sanción. Finalmente, está la Ley 1696 de 2013, por la cual se modificó sanciones y se estableció las unidades para determinar el estado de embriaguez alcohólica. Resultados. Continuando con la presentación, tenemos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien, gracias a la Ley 938 de 2004, es quien organiza y controla el sistema de medicina legal forense a nivel nacional. También tiene la competencia de acreditar los laboratorios a nivel nacional. El instituto ha establecido las siguientes resoluciones como respuesta al marco normativo previamente mostrado. En primer lugar, tenemos la resolución 414/2002, la cual estipula 3 formas para determinar la alcoholemia. Está el examen de sangre, la medición indirecta con un alcoholímetro o el examen clínico. Independiente del medio escogido para determinar la alcoholemia, debe existir idoneidad tanto en el equipo como en el personal que realiza la prueba. También se establecieron inicialmente 3 grados de embriaguez en miligramos de etanol por 100 mililitros de sangre, los cuales fueron grado 1 de 40 a 99, grado 2 de 100 a 150 y grado 3 de 150 en adelante. Resultados menores a 40 eran considerados negativos sin ninguna clase de sanción. Cabe recordar que, tal como lo habíamos indicado anteriormente, estos grados ya no tienen validez toda vez que fueron derogados por la Ley 548 de 2002. Asimismo, está la resolución 181 de 2015, por la cual se creó una guía para la medición indirecta de alcohol a través del aire expirado. Esto con el fin de garantizar que las pruebas se hagan bajo ciertos criterios de calidad. Es muy importante mencionar que la aplicación de esta guía es general, o sea, aplica para toda la ciudadanía en general. Hay que mencionar además a la resolución 625 de 2015, la cual adiciona un capítulo con respecto a la competencia y entrenamiento que debe tener el personal que realiza las pruebas de alcoholemia.
Para ello se elaboró un plan de estudios con un contenido mínimo, el cual debe ser impartido por instituciones educativas y que tiene una duración de 24 horas, que además está compuesto por módulos como el legal, el químico, el médico, el metrológico, entre otros. Por otro lado está la resolución 1844-2015, por la cual se crea una segunda guía donde se establecieron los siguientes aspectos más relevantes. Numeral 2. Alcance. Aplica para todas las mediciones de alcohol en aire expirado hechas por autoridades competentes en desarrollo de actividades judiciales o administrativas. Numeral 5. Normatividad. Agrega resolución 64-189 y 89-650 de la Superintendencia de Industria y Comercio que establecen los requisitos para organismos de verificación metrológica. Numeral 711. Trata el fundamento de la medición, hablando un poco de la ley de Henry y toxicocinética del alcohol en el cuerpo. Numeral 712, relata sobre el principio de funcionamiento de los equipos junto con la tecnología que utilizan. Numeral 7221, se establece que el alcoholímetro a utilizar debe cumplir lo estipulado en las resoluciones 64-189 y 89-650, las mismas que tienen alcance para organismos de verificación metrológica. Numeral 7225, se indica una frecuencia de calibración semestral para el alcoholímetro. Numeral 7226, se establecen parámetros para la evaluación de la conformidad de un alcoholímetro luego de ser calibrado. Numeral 723, se indican requisitos para el programa de capacitación que debe tener el operador de un alcoholímetro. Numeral 7323, se indica que se debe hacer un blanco antes de cada prueba o de cada medición. Numeral 73210, se indica el diligenciamiento del anexo 7, el cual ya está incluido dentro del anexo 5. Numeral 7332, para el ciclo de medida se establecen algoritmos propios para la aceptación de medidas, teniendo en cuenta la variación entre ellas y la expresión de resultados corregidos. Finalmente, tenemos la resolución 1206, la cual estableció el ingreso y consulta de operadores autorizados de alcosensores en la página de medicina legal. Como resultado de todo esto, he establecido los siguientes caminos de crecimiento, aclarando primero que todo que lo expuesto refleja únicamente una posición fruto de mi experiencia personal, mas no compromete en lo absoluto la posición de las entidades a las cuales he hecho referencia. Para iniciar, es importante saber que la expresión de las mediciones en miligramos de etanol por 100 mililitros de sangre equivalente no corresponden a las recomendaciones internacionales y hacen que el equipo deba utilizar factores de conversión para expresar resultados, ya que lo mide directamente el alcohol en aire expirado. Lo anterior dificulta el establecimiento de normativa en coherencia con la OIML y también dificulta el establecimiento de materiales de referencia certificados. El alcance y destinatarios de las resoluciones deben ser claros y coherentes, ya que la ciudadanía en general puede tener problemas no solo a la hora de su interpretación, sino también de su aplicación. La normatividad debe estar alineada con el objetivo de la resolución y pues también debe estar actualizada. Aun cuando la descripción de la tecnología que usan los alcoholímetros es apropiada, el fundamento de la medición es una parte muy crítica, la cual debe ser ampliamente abarcada desde la parte médico-legal. De otro lado, tenemos los periodos de calibración, los cuales son responsabilidad del usuario y deben realizarse según las pautas de las directrices ILAC G24 y OIML D10. También es necesario mencionar que las declaraciones de conformidad se deben hacer teniendo en cuenta lo contemplado en la 17025-2017, numerales 644 y 786, y es el usuario del equipo con ayuda del laboratorio que calibra el equipo quienes lo deben establecer. Asimismo, hay que crear cohesión entre las instituciones competentes
para la elaboración de programas de capacitación y actualización a todo nivel, que se encuentren categorizados y definidos no solo los operarios que utilizan los equipos, sino también los supervisores o coordinadores que realizan las pruebas de alcoholemia. También es importante delimitar o aclarar el término equivalente al blanco, ya que su aplicabilidad e interpretación muchas veces no solo no es posible llevarla a cabo, sino que también genera confusión a la ciudadanía en general. Puntualizar en detalles como el uso de boquilla o no para esta prueba es muy importante. En cuanto al ciclo de medición, es necesario revisar los criterios de aceptación de las mediciones y algoritmos con los que se expresa el resultado final. Por supuesto, todo esto actualizado con la última versión de la OIML R126 para el establecimiento de conformidad y de correcciones de las mediciones. Finalmente, tenemos las restricciones que la pandemia nos ha ocasionado frente al uso del alcoholímetro, pero que en todo caso se tienen que superar dada la triste realidad que vivimos en Colombia por muertes en accidente de tránsito, muertes que se pueden evitar de alguna manera identificando tempranamente a las personas que conducen en estado de embriaguez. En relación a la normalización que tenemos en Colombia, sin duda tenemos que nombrar al Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC. Creado en la década de los años 60 y cuya función dentro de la infraestructura de la calidad en Colombia, además de normalizar, también está la de formar y evaluar la conformidad con respecto a la medición de alcohol en aire expirado. El ICONTEC el 25 de abril de 2018 ratificó la NTC 6267, la cual es una traducción de la OIML R126. De allí que tengamos la tarea de hacer la equivalencia a la nueva versión de la OIML R126, que una vez sea ratificada debe empezarse a trabajar en cohesión con las otras unidades del subsistema nacional de calidad. De igual manera, es importante armonizar los términos a los que se hace referencia cuando se habla de alcoholímetro, ya que se le es conocido de diferentes formas como alcosensor, etilómetro, alcoholómetro, bafómetro, entre otras. Con relación a la inspección, vigilancia y control, debemos mencionar sin duda a la Superintendencia de Industria y Comercio. Entidad creada también sobre la década de los años 60, quien es la Autoridad Nacional de Protección de la Competencia, los Datos Personales y la Metrología Legal, a partir del decreto 1074-2015, el cual fue modificado por el 1595 de ese mismo año. La superintendencia tiene establecido como ser la autoridad de control metrológico a nivel nacional. En este último campo, en lo que se refiere al tema de alcoholímetros, se encuentran las resoluciones 64-189-2015, por la cual se establecen los requisitos para organismos autorizados de verificación metrológica, y la resolución 88-919-2017, donde se reglamenta el control metrológico a los alcoholímetros, etilómetros o alcosensores evidenciales. Con respecto a ello, existen las siguientes tareas: adelantar los procedimientos de verificación a todos los alcoholímetros evidenciales que actualmente se encuentran en servicio en el país. Para ello, no solo es importante controlar la entrada al país con equipos que cumplan las especificaciones técnicas, sino también establecer reglamentos técnicos alineados con las nuevas versiones de la OIML R126 y que establezcan criterios de calidad para que puedan haber organismos de verificación metrológica y que estos puedan realizar su tarea con confianza. De igual manera, como miembros con voz y voto de la Organización Internacional de Metrología Legal, es importante sugerir algunas observaciones menores en lo relacionado a la nueva versión de la OIML R126 y que tienen que ver con algunos términos asociados al nuevo BIN y requisitos de efectos de memoria en el alcoholímetro dados en los numerales 691 y 692. En cuanto a acreditación, hay que mencionar sin duda al Organismo Nacional de Acreditación, ONAC.
entidad creada en el 2007 y cuya función es la de acreditar la competencia técnica de los organismos de evaluación de la conformidad. En relación a los laboratorios de calibración de alcoholímetros, ONAC ha avanzado desde el 2015 con la acreditación del primer laboratorio de calibración de alcoholímetros ubicado en medicina legal. Hoy en día hay 8 laboratorios acreditados. En ese sentido, para seguir fortaleciendo la tarea de ONAC como ente acreditador, es importante fortalecer la competencia de los expertos técnicos en la magnitud para que, en lo posible, unifiquen criterios técnicos para la evaluación de los laboratorios. La magnitud expresada en los alcances de acreditación debe ser unívoca y alineada con el Sistema Internacional de Unidades. Se debe definir si la acreditación va a ser por puntos o por intervalos, ya que en este sentido existe variedad en lo acreditado por los laboratorios y ello en algunos casos supone una desventaja competitiva para otros. Finalmente, está la tarea de establecer los criterios específicos de acreditación con los cuales funcionarán los organismos de verificación metrológica para alcoholímetros. Dicha tarea es muy importante y apoyaría enormemente la función de la Superintendencia de Industria y Comercio frente a la verificación de alcoholímetros evidenciales que ya están en uso en el país. En relación con la metodología científica industrial, sin duda tenemos que hablar del Instituto Nacional de Metrología, creado en el 2011, quien tiene por objetivo la coordinación nacional de la metrología científica e industrial, la prestación de servicios metrológicos, el apoyo a las actividades de control metrológico y la diseminación de mediciones trazables al Sistema Internacional de Unidades. En lo referente al desarrollo de la medición de alcohol en aliento expirado, el Instituto Nacional de Metrología ha empezado los estudios previos respecto al ofrecimiento de un ensayo de aptitud para alcoholímetros evidenciales donde podamos participar todos los laboratorios acreditados en esta magnitud. También está trabajando en el desarrollo de material de referencia certificado en varias concentraciones como material secundario y fabricación de material primario para que los laboratorios acreditados podamos crear soluciones control en nuestras actividades de aseguramiento de la validez de los resultados. Frente a ello existen tareas como la calibración de alcoholímetros evidenciales por parte del Instituto Nacional de Metrología y que son usados como patrones de trabajo en los laboratorios que calibran alcoholímetros. El hecho de que un laboratorio calibre sus patrones en el Instituto Nacional de Metrología genera confianza, genera calidad en sus mediciones y ayuda en la diseminación de la trazabilidad de sus mediciones. Además, los alcoholímetros son usados por autoridades judiciales o administrativas o por la industria en general como plan dentro de sus políticas de prevención de consumo de drogas psicotrópicas. De igual manera, es necesario establecer guías o procedimientos estandarizados que ayuden en la tarea de calibración de alcoholímetros, al igual que las actividades de capacitación que fortalezcan la competencia personal en todos los laboratorios acreditados. También es importante estar alineados con los requisitos de la 17025-2017, numerales 652 para la calibración de alcoholímetros, sobre todo para la fabricación y oferta del material de referencia certificado en el Instituto Nacional de Metrología. El material de referencia certificado que produzca el Instituto Nacional de Metrología debe ser coherente con las concentraciones dadas por la normatividad, ya sea desde el marco regulatorio, desde las concentraciones que maneja la OIML o desde las que dictamine la Superintendencia de Industria y Comercio. También es muy importante se nos aclare si se posee la capacidad de medición para asignación de valores de pureza en disoluciones de etanol dados por el BIPEB. Para terminar, es necesario fortalecer espacios de trabajo como, por ejemplo,
los que existen en la red colombiana de metrología y abrir un nuevo grupo que fortalezca esta magnitud. También que se permita la cohesión de las unidades de interés y que conforman el subsistema nacional de la calidad. Traigo esta imagen de la patente del Centro Nacional de Metrología para la calibración y verificación de alcoholímetros evidenciales, ya que es un sistema muy interesante, que funciona con solo 50 mililitros de material de referencia certificado. Y este material no se desgasta, sino que se consume a medida que se inyecta a flujo constante al alcoholímetro. La invitación es aprender cada día más de esta magnitud, crear grupos de investigación, innovar, fortalecer la normativa y también las metodologías para el uso del alcoholímetro y pues en fin estar a la vanguardia de los últimos acontecimientos a nivel mundial. También es importante el fortalecimiento de campañas que prevengan el consumo de sustancias psicotrópicas y el desarrollo de nuevas tecnologías para su control. Para terminar, expongo las conclusiones más relevantes de mi presentación: actualización de normatividad y de la metodología para la medición de alcohol en aire expirado, la necesidad de las verificaciones por parte de organismos de verificación metrológica para alcoholímetros evidenciales que ya se encuentran en uso, fortalecer los grupos de trabajo para el desarrollo de la magnitud desde la red colombiana de metrología, fortalecer los vínculos entre entidades del subsistema nacional de calidad para determinar la fabricación y uso de los materiales de referencia certificados de acuerdo a políticas de trazabilidad y en coherencia con los puntos de embriaguez alcohólica dados también por la normatividad. Y finalmente, consolidar una infraestructura para la prestación de servicios metrológicos que demanden los laboratorios de calibración e industria en general. En esta parte detallo las fuentes de consulta más importantes para el desarrollo de mi presentación. Y bueno, esto es lo que tenía preparado para el día de hoy. Agradezco muchísimo su atención y les comparto mi contacto en Twitter para poder recibir todos sus comentarios o preguntas si no las alcanzamos a recibir, a responder el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su conferencia, ingeniero Freddy García. Damos la bienvenida al ingeniero Pedro Pérez Vargas, coordinador del Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal de la Superintendencia de Industria y Comercio, con la conferencia Preempacados y Lanzamiento de Guía de Empaques Engañosos. Ingeniero Pérez, bienvenido. Vale, bueno, buenas tardes a todos una vez más. Vemos ahí un par de inconvenientes. Mi nombre es Pedro Pérez, coordino el grupo de trabajo de metrología legal y la idea es dar una rápida intervención, un preámbulo de lo que es el nuevo reglamento técnico de productos preempacados para que al finalizar esta presentación podamos ver también el documento que se ha preparado como guía de productos preempacados por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en apoyo con algunas otras entidades. Rápidamente, pues este es pues la agenda que tengo para la presentación de hoy. Vamos a hablar de los productos preempacados, sus etapas de regulación, el etiquetado de estos productos, el control metrológico de estos productos y finalmente hablaremos de la guía de empaques engañosos. Entonces, iniciemos. Hablemos de un preempacado como un producto que se encuentra, o más bien, un producto preempacado es aquel que tiene un empaque y en su empaque está expuesto su contenido nominal. Entonces, vamos a hablar de, por ejemplo, una caja de leche de 1 litro o, por ejemplo, una botella de ambientador de 500 mililitros. Entonces, la idea, o bueno, lo que me interesa que tengan presente para el resto de la presentación es que es un producto que tiene su empaque y en su empaque se expresa su contenido. Veamos. Vamos a tener dos tipos de productos preempacados. El primero es aquel que tiene contenido nominal constante, es decir, siempre nos van a entregar la misma cantidad de producto
Para el caso que les traigo con esta presentación, pues estamos hablando de unas galletas de 200 gramos y vamos a tener otro tipo de productos preempacados que tienen contenidos nominales variables o aleatorios. El caso principal es el de el pollo, o el caso más común, no sé, cuando vamos a comprar una pechuga de pollo, pues por supuesto todas pesan diferente, entonces sus contenidos nominales pues van a ser variables. Hablemos de los principales tipos de producto preempacado que encontramos. Esto es importante mencionar que no son los únicos, pero estos son los principales y producto de ello, pues la Superintendencia de Industria y Comercio cuando hace su control metrológico, pues destina la principal cantidad de verificaciones de productos preempacados a alguno de estos diferentes 5 tipos de productos. Entonces, iniciemos por la izquierda con los productos sólidos que expresan su contenido en masa. Vamos a tener productos líquidos que expresan su contenido en volumen, por ejemplo, como les decía, un ambientador. Vamos a tener productos que su contenido está expresado por unidades. Entonces, en el ejemplo vemos guantes, pero pues podríamos hablar, como lo mencionó hace un rato Ana María Prieto, de tapabocas, por ejemplo, de guantes o incluso productos de la canasta familiar como, no sé, queso tajado. Vamos a tener productos que tienen medio líquido o que están en medio líquido. El caso más común es el de las aceitunas, que vienen las aceitunas dentro de su frasco y dentro de ese frasco también viene un líquido o los duraznos en almíbar. Y finalmente vamos a tener los productos congelados y glaseados. Los congelados son aquellos que se congelan en el marco de su proceso productivo, es decir, vamos a hablar de papas a la francesa, por ejemplo, y los glaseados son aquellos que tienen una fina capa de hielo que los protege y pues sobre todo estamos hablando de productos de mar. Veamos algo de la regulación. Entonces tenemos que, como ya lo habíamos mencionado, la doctora Ana María Prieto lo mencionó, la resolución 32209 del 2020 se fundamenta o la base sobre la cual se construye la resolución son 2 recomendaciones de la Organización Internacional de Metrología Legal. La recomendación 87, que es para cantidad de productos preempacados, y la recomendación 79, que es para etiquetado de estos mismos productos. Para cuando vamos a hablar de cantidad, es decir, la recomendación 87, pues su última versión es del 2016 y para el etiquetado de productos estamos hablando de su última versión en el 2015. Veamos cuáles fueron pues estas novedades o cuáles son estas novedades que trae, las principales novedades que trae el reglamento técnico metrológico. Entonces vamos a tener unos criterios más claros y específicos respecto de los contenidos nominales y los contenidos, los preempacados con contenidos nominales y contenidos variables. Ya vamos a ver que si bien el etiquetado de estos productos, más bien las reglas de etiquetado que establece el reglamento técnico aplican para los 2 tipos de producto, lo cierto es que el control metrológico, es decir, verificar que venga la cantidad correcta, se hará solo a los preempacados con contenidos nominales constantes. Adicionalmente se estableció que con una revisión exhaustiva que hicimos y en esto tuvimos acompañamiento del sector privado, pues establecimos tolerancias para los jabones en barra, que tienen una pérdida importante de humedad después de su proceso productivo. Adicionalmente, el plan de muestreo, la forma en la que se define cuántos y cómo se van a hacer los muestreos para las verificaciones metrológicas cambió considerablemente desde la última recomendación y en consecuencia desde la última versión del reglamento técnico. Se hace claridad respecto de la determinación del producto y de su tara, de su empaque. Se expresan, digamos que de una manera mucho más clara, la forma en la que se debe determinar las cantidades escurridas. Les hablaba de aceitunas, les hablaba
de duraznos en almíbar, y se hace una mayor claridad respecto de cuándo un producto, su empaque es considerado como engañoso, y ya más adelante pues vamos a ampliar esto. Muy importante, la nueva resolución de productos preempacados, la 32209, entra en vigencia a partir del 6 de julio de este año. Veamos el etiquetado de los productos. Bueno, ¿qué se busca con los requisitos de etiquetado? Pues poder tener la información de los actores implicados en el proceso productivo, quiero decir, el empacador y, por ejemplo, el comercializador, no, perdón, o la marca, la enseña comercial de quien pone el producto en el mercado. Y como les decía, aplica para productos con contenidos nominales constantes y variables. Aquí hay una cuestión muy importante que señalar, y es la característica de subjetividad que tiene este reglamento técnico. Si hay otra resolución que regule, o otro acto administrativo que regule el etiquetado para un producto en específico, pues se tendrá en consideración esa resolución. Por ejemplo, es el caso de la resolución 5109 del 2005, que aplica para alimentos y que es vigilada por nuestros amigos del INVIMA. ¿Cómo vamos a hacer la declaración de contenidos? La declaración de cantidad lo podemos hacer en masa, longitud, volumen. Importante siempre hacerlo en las unidades del sistema internacional, o bien, como les mencionaba hace un rato, podemos hablar de cantidad de unidades, y por ejemplo, para este caso estamos hablando de un queso con 8 rebanadas o 8 tajadas. No se puede incluir afirmaciones o expresiones como peso aproximado o llenado aproximado o peso promedio al empacar. Acá quise traerles de una manera muy rápida los pasos que seguimos cuando hacemos una verificación metrológica de productos preempacados. Lo hacemos normalmente en el punto de envasado o empacado, sin perjuicio de que también se lo podemos hacer en el punto de comercialización. Seleccionamos una muestra de acuerdo como lo señala la resolución, determinamos un lugar para hacer la verificación metrológica y finalmente empezamos a determinar los pesos del empaque, los pesos del producto, para hacer el análisis correspondiente y tener un resultado que se le entrega a la persona que estamos visitando de manera inmediata. Al finalizar la verificación metrológica, se determina si el producto cumple o no. Vamos a tener acá pues unas fotos de los diferentes tipos de productos que les comentaba que podemos verificar o que hemos verificado. Bueno, finalmente el punto importante de la verificación metrológica es que vamos a verificar dos características principales. La primera es que no se entreguen preempacados individuales o productos que tengan muy poco contenido a los consumidores. Y la segunda, que en promedio todos los productos que se verifican le estén entregando al menos la cantidad que se anuncia en el empaque a los consumidores. Finalmente, para hablar ya de la guía de preempacados engañosos, quiero invitar a que me acompañen el doctor Juan Camilo Durán, superintendente delegado para control y verificación de reglamentos técnicos y metrología legal, y Helen Mier, que es la coordinadora técnica nacional de ONUDI, con apoyo de ONUDI y de otras entidades también del sector privado. Hemos hemos trabajado en esta guía orientativa sobre la prohibición de preempacados engañosos. Y pues me gustaría darle la palabra al doctor Juan Camilo y a Helen para que nos comenten un poco más de qué vamos a esperar en esta guía y de cómo fue ese proceso de construcción del documento. Muchas gracias, ingeniero Pedro. Efectivamente, este es un gran logro que hemos conseguido por parte de la superintendencia, pero no lo hemos hecho solos. Ya usted lo anunciaba, esto ha sido un trabajo en equipo, un trabajo tripartita,
en donde hemos involucrado de una manera determinada al sector privado a través de diferentes agremiaciones y de la mano de ONUDI, quien ha sido un gran patrocinador de esta guía sobre el numeral 4.13 de la resolución 32209, que versa sobre la prohibición de preempacados engañosos. Lo primero que hay que decir aquí es que pues así fue un trabajo consensuado, un trabajo que ha resultado de muchísimas mesas de trabajo en las cuales se ha discutido al más alto nivel todos estos temas relacionados con esa prohibición de empaques engañosos y cuál es el fondo de esta prohibición, porque finalmente como Superintendencia de Industria y Comercio nos debemos a los consumidores. Así que finalmente esta prohibición va hacia la prevención de la inducción a error al consumidor, brindándole una información clara, una información precisa, una información sin lugar a equívocos que en últimas permita que ese consumidor a la hora de tomar una decisión de consumo tome una decisión de consumo informado, conociendo exactamente las características de los productos. Le quiero ceder la palabra a Helen, quien ha estado muy cercana, quien ha estado construyendo esta guía de la mano con nosotros y por supuesto con el sector privado, para que hablemos un poco más acerca de a quién está dirigida esta guía, por qué esta guía y cuáles son los grandes avances que hemos conseguido con esta guía. Gracias, Juan Camilo, y buenas tardes a todos los asistentes. En primera medida, reciban un saludo cordial de parte de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, en especial hoy en el Día de la Metrología. Y también queremos felicitar a la Superintendencia de Industria y Comercio por este evento, pero también por esta guía que hoy se está lanzando, que hoy nos explicaba Juan Camilo. Es una gran herramienta práctica que permitirá que los productores, importadores y comercializadores de productos preempacados puedan tener elementos prácticos para cumplir con la nueva reglamentación que ya nos presentaban anteriormente. De verdad que celebramos mucho que la superintendencia haya hecho este esfuerzo de la mano del sector privado y con el apoyo de nuestro programa, el GQSP Colombia, para avanzar en la construcción de estas herramientas que nos parecen de tanta utilidad y que terminan finalmente también protegiendo al consumidor. Muchísimas gracias, Helen. Sí, efectivamente queremos manifestarle a todos que la guía se encuentra actualmente lista para ser descargada. En la parte de abajo de la presentación encuentran el link, pero es básicamente en la superintendencia, la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ya cuando uno entra a revisar el contenido de la guía, pues tenemos una declaración de principios generales construida consensuadamente con el sector privado, algunas definiciones que están tomadas tanto de la resolución 32209 de 2020 como de otros cuerpos normativos, el decreto 1595 de 2015, el decreto 1074, entre otros. Esta guía lo que busca, y como su nombre lo indica, es trazar una forma, dar unos ejemplos muy claros de cómo es que puede aplicar esta guía a cada uno de los productos preempacados. Sabemos que el universo de productos preempacados es un universo muy amplio, en donde encontramos desde productos de la canasta básica familiar hasta productos suntuosos, y por ende cada producto y cada nicho y cada rubro de estos mercados pues posiblemente tiene sus propias características, y ese era uno de los mayores retos que tuvimos a la hora de la construcción de esta guía. Sin embargo, dada la intención de construir un documento que fuera de carácter consultivo, en donde tanto fabricantes como importadores, como comercializadores y, por qué no, los mismos consumidores, pudiéramos tener esa información sobre cuáles son los derroteros que se deben seguir a la hora de poner en el mercado un producto preempacado, para que yo como consumidor no me sienta engañado y pueda tomar una decisión de consumo debidamente informado. Es así como esta guía, pues evidentemente no es vinculante, es una guía que surge a partir de la necesidad expresada por el sector privado y que hemos construido consensuadamente, como ya lo hemos dicho, pero surge a partir de justamente el reglamento técnico.
El reglamento técnico en su numeral 4.13, pues sí trae claramente unas obligaciones que deberá seguir aquel fabricante, aquel importador, aquel comercializador de productos preempacados. Pues bien, siguiendo adelante, pues tenemos también unos requisitos generales que se expresan en la guía orientativa. Tenemos un acápite dedicado al espacio vacío funcional, que es donde tenemos grandes retos, donde la industria está con mayores retos para buscar esos vacíos cuando son funcionales y por qué son funcionales y poder demostrarle a la autoridad en debido caso la funcionalidad de los mismos. Y por último, unos ejemplos que esperamos que sean lo más claros posible para todas las industrias y también para los consumidores, por qué no decirlo, sobre cómo informar esas paredes, esos fondos, esas cubiertas o esas tapas falsas y también los espacios vacíos no funcionales. En ese orden de ideas, pues para nosotros como Superintendencia de Industria y Comercio es muy grato poder hoy hacer este lanzamiento oficial de la guía orientativa sobre la prohibición de preempacados engañosos. Como ya lo dijimos, la pueden encontrar en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, un texto construido de manera consensuada, en donde el sector privado participó activamente y con el cual buscamos darle herramientas de cumplimiento al sector privado. Asimismo, ONUDI nos ha ayudado de una manera determinante en poder encontrar esos ejemplos a nivel internacional, en poder traer todos estos temas de alto nivel técnico a la hora de poder expresarlos justamente en una cartilla, en una guía como la que tenemos hoy. Pues bien, Helen, finalmente aquí también estamos tratando no solamente de proteger a la industria, sino también queremos proteger a los consumidores. Eso también, digamos que la industria, desde ONUDI, pues está viendo que este tipo de iniciativas en donde se participa consensuadamente con las entidades públicas hace que el cumplimiento de las normativas sea mucho más sencillo, sea un cumplimiento mucho más certero y en últimas beneficiamos a los consumidores, quienes son a los que se debe la Superintendencia de Industria y Comercio. Cuéntanos un poco acerca de esa experiencia que se ha tenido a partir de ONUDI y de estos programas que hemos desarrollado y de los cuales hoy podemos decir que hemos obtenido esta cartilla, esta guía. Claro que sí, Juan Camilo. De nuestra parte, digamos que a través de nuestros programas de cooperación en temas de fortalecimiento de calidad que tuvimos anteriormente para el sector cosmético y que ahora tenemos para la cadena de químicos, pues uno de nuestros grandes ejes de trabajo es el fortalecimiento de la infraestructura de calidad de los países como un motor de desarrollo productivo y de competitividad. En ese sentido, siempre propendemos porque haya un desarrollo de buenas prácticas a nivel de las entidades públicas que son pilares de la calidad en Colombia y en el mundo. Y de esa manera, estos temas de reglamentos técnicos son muy importantes porque por un lado habilitan el comercio y permiten que tengamos reglas justas a nivel nacional e internacional. También se vuelven a veces de complicado cumplimiento para la industria, pero obviamente tienen la finalidad de proteger la salud y el consumidor y el medio ambiente. Entonces, sí vemos de mucha importancia acompañar estos procesos en los que hayan herramientas que faciliten también el cumplimiento de estos reglamentos que son tan importantes para la protección del consumidor, desde las mismas autoridades, sin dejar su competencia técnica y su actividad de vigilancia y control, pero que sean herramientas que promuevan, digamos, ejemplos, como bien lo mencionabas, prácticos para facilitar su cumplimiento. En ese sentido, esta guía fue desarrollada en una mesa conjunta, donde pues, el rol de la ONUDI siempre es
un poco traer las buenas prácticas internacionales, ponerlas sobre la mesa y facilitar el diálogo entre las entidades públicas y el sector privado. En este caso participaron ANDI, participó Acoplásticos y también Acitec, y habían creo que otros gremios también vinculados que también estaban participando en la mesa ampliada, y esto facilitaba, digamos, que los ejemplos, digamos, todas las definiciones que se ponían en la guía, pues tuvieran también esa utilidad para la industria y, por supuesto, estuvieran alineados con las guías internacionales de metrología y que finalmente pues están consignadas en el reglamento técnico que publicó la superintendencia y que pues también está alineado a las mejores prácticas internacionales. Sí, Helen, efectivamente, pues de nuevo un agradecimiento a ONUDI y por supuesto a las agremiaciones y demás personas que se hicieron parte en la construcción de este instrumento, de esta guía, porque se enriqueció de manera determinante esa conversación, esos debates técnicos sobre la construcción de esta guía orientativa, que lo que busca es poner de presente esas mejores prácticas, darle de alguna manera una forma de cumplir con ejemplos al sector privado, a los importadores, a los fabricantes, a los envasadores de productos. Pues bien, en adición a este lanzamiento, la Superintendencia de Industria y Comercio los queremos invitar desde ya a que estén muy atentos a las redes sociales de la Superintendencia, a la página web de la Superintendencia, porque estamos haciendo múltiples capacitaciones sobre este nuevo reglamento técnico de productos preempacados, sobre la guía orientativa del numeral 413 de la prohibición de preempacados engañosos, para darle a conocer a todas las personas que se encuentran interesadas esta guía, el punto de vista de, digamos, la capacitación sobre esta nueva reglamentación técnica desde la Superintendencia de Industria y Comercio, de este nuevo reglamento técnico que entrará en vigencia el próximo 6 de julio. Y esperamos pues que las personas interesadas en este tipo de reglamentación técnica, porque están en el comercio, porque venden, importan, comercializan, fabrican productos preempacados, cualquiera que este sea, pues se inscriban a estas conferencias. Estas conferencias, por supuesto, por ahora las estamos haciendo de manera virtual, no tienen ningún costo y al contrario lo que buscamos es enriquecer aún más esas conversaciones para que todo el mundo pueda tener el conocimiento adecuado a la hora de poner estos bienes en el comercio. Por último, de nuevo recordarles que la guía se encuentra para su descarga disponible en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio. Encuentran el link en la parte de abajo de la presentación que tenemos en pantalla en este momento, y nosotros como Superintendencia de Industria y Comercio siempre estamos prestos para solventar cualquier duda o cuestión que se presente frente a la guía, frente al reglamento técnico. De nuevo agradecer a Helen por su participación, por acompañarnos en este espacio y por supuesto por todo ese apoyo que desde ONUDI se nos ha brindado con estas mejores prácticas, con este conocimiento tan técnico y específico sobre este particular. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a ti, Helen. No, gracias a ustedes por este espacio y felicitaciones por este lanzamiento de la guía, que esperamos de verdad sea de mucho provecho para todos los sectores productivos que ponen en el mercado productos preempacados, y también para el consumidor que tenga claro también, digamos, sus mecanismos de defensa de sus derechos, y también ante tantas dudas que tenemos con los productos que a veces tienen empaques un poco extraños o distintos. Entonces me parece que es una iniciativa bastante loable para la Superintendencia, y que sigan contando con el apoyo de la ONUDI para este tipo de desarrollos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Pedro, al superintendente delegado doctor Durán y Helen Mier de ONUDI. Muchísimas gracias por esta presentación tan importante. Recuerden que pueden encontrar la guía de empaques engañosos en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Para finalizar las conferencias de la Sala de Metrología Legal, damos la bienvenida a Diana Caicedo San Clemente, investigadora del Laboratorio Nacional de Análisis Evidencial del Aliento del Gobierno de Victoria, con su conferencia Vigilancia de Analizadores Evidenciales de Aliento en Australia. Diana Caicedo es ingeniera biomédica, especialista en metrología legal de la Universidad Autónoma de Occidente, miembro activo de la Sociedad de Metrología de Australia y Asia-Pacífico, actualmente oficial encargada a nivel nacional de la verificación, certificación inicial y control metrológico de medidores de alcohol en aliento y alcosensores evidenciales de Victoria State Government en Australia. Auditora certificada en ISO 17025 por más de 8 años de experiencia en control metrológico y aseguramiento de control de la calidad en laboratorios de ensayo y calibración. Le damos la más cordial bienvenida a la ingeniera Diana Caicedo. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Diana Caicedo, como ya lo había mencionado anteriormente. Trabajo para el Laboratorio de Metrología del Gobierno de Victoria y actualmente me desempeño como oficial encargado de la certificación inicial para todos los equipos de alcosensores para evidencia. No sé si... Listo. Bueno, entonces, los alcosensores evidenciales y la metrología legal en Australia. En este momento, nosotros en el estado de Victoria desempeñamos todo el control metrológico para todos los estados en Australia, o sea, es decir, estamos a cargo nacional. Y pues este laboratorio, que es el RPDAS, que es Road Policy Drug and Alcohol Section, es el encargado de realizar la aprobación de patrones y también es encargado de realizar la certificación inicial para los equipos de los alcosensores de evidencia. ¿Qué es un alcosensor de evidencia? Es un equipo que realiza un tipo de test después de haber realizado una detección preliminar. ¿Qué significa esto? Cuando se detecta que un sujeto posiblemente tiene alcohol, presencia de alcohol en su organismo, se le realiza una prueba preliminar. Una prueba preliminar es cuando el oficial, por ejemplo, para una persona o el sujeto en la calle, o ya sea que estaba manejando un vehículo y le hace una prueba preliminar y esa prueba preliminar arroja presencia de alcohol en su organismo, se debe realizar una segunda prueba con un equipo más preciso para determinar si efectivamente cumple o no cumple o está incumpliendo con las leyes que en este momento tenemos en Australia, específicamente en el estado de Victoria. Entonces, una vez que se ha establecido la presencia de alcohol en un sujeto, ya sea por un instrumento de medición o por una prueba, ya sea de sangre, se debe realizar una segunda prueba, que es la que se va a utilizar en corte, o sea, es decir, una prueba que sirve como evidencia. En ese momento en Australia nosotros contamos con 2 tipos de equipos, en este caso 2 alcosensores. El primero es el Lion 8000 y el segundo es el Dragon 9510. Estos 2 equipos tienen algo característico y es que se realizan comparación de medición por 2 tipos de sensores, ya sea comparación de conductividad eléctrica y o comparación por infrarrojo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, por ejemplo, en el caso del Lion 8000, nosotros tiene dos sensores, que en este caso son 2 sensores de conductividad eléctrica, y en el caso del Dragon 9510 tiene una combinación de conductividad eléctrica y de sensor infrarrojo. ¿Por qué deben tener 2 sensores? Es por el tema de descartar cualquier presencia o interferencia de un compuesto químico en el sujeto. Nosotros no solamente en el aliento podemos contener alcohol o etanol, presencia de etanol si hemos consumido alcohol, sino que también nosotros tenemos una serie de componentes que pueden ser interpretados por un instrumento como presencia de alcohol. Y lo que se requiere en este tipo de prueba de test es que se elimine cualquier interferencia y que el resultado realmente sea si tiene o no tiene presencia de alcohol en el organismo, pues, del sujeto. En el caso de que se presente cualquier tipo de componente adicional a la presencia de etanol,
se va a emitir un mensaje en el display que es interferente detectado, que quiere decir que hay presencia de algo adicional que puede o no puede ser alcohol y se solicita una segunda prueba. El sensor infrarrojo, por otra parte, mide la concentración en tiempo real. Para el caso del Trager 9510, que es uno de los equipos que tenemos acá, se realiza un perfil, o sea, es decir, se le solicita al sujeto que realice una exhalación, se procesa y en ese caso, digamos que si hay una combinación de dos sensores, pues el sensor infrarrojo que está midiendo en tiempo real va a emitir un resultado y se va a determinar si el sujeto tiene o no tiene presencia de etanol en el cuerpo. El tiempo de espera de 15 minutos que se menciona ahí, que es una de las prácticas que se realiza en Australia, es que mientras el sujeto es interceptado se le deben realizar cierto tipo de preguntas y ese tipo de preguntas deben estar dentro de un marco de 15 minutos. ¿Por qué 15 minutos? Porque muchas veces el sujeto dice, acabo de consumir chicle, acabo de consumir, puede ser, por ejemplo, Listerine, que es muy común, o acabo de consumir algún tipo de alimento que puede ser considerado o que haya contenido, por ejemplo, que tenga en su contenido presencia de etanol, por ejemplo, un postre, un tiramisú tiene contenido de etanol y pues eso puede interferir en el resultado de la muestra. Entonces, por eso se realiza un tiempo de espera de 15 minutos y ese tiempo de espera de 15 minutos pues nos permite a nosotros tener un resultado más preciso y pues que en este caso, como se realiza una muestra de evidencia, pues pueda ser llevado a corte y pueda ser emitido un juicio justo, no en contra ni a favor del sujeto, ni en contra ni a favor del gobierno. Nosotros en Australia tenemos la legislación nacional de medición que está bajo el National Measurement Institute, que viene a ser el Instituto Nacional de Metrología, pero pues en nuestro país. Y esa legislación incluye el National Measurement Act, que es como son todas las leyes que se deben cumplir sí o sí para cada tipo de prueba. Tenemos las regulaciones que son ya más específicas a cada tipo de prueba, en este caso detección de alcohol en aliento, y tenemos una tercera que son las guías, que es el que te dice cómo deberías o te dan más o menos una idea de cómo deberías realizar el tipo de pruebas que deben de contener, pero cada estado, en este caso, pues adopta o no adopta dependiendo del objeto de muestra. Dentro de la legislación nacional de medición, para el caso particular de detección de alcohol en aliento, nosotros tenemos la certificación de instrumento de medición, que las voy a explicar más adelante, aprobación de patrones, nombramiento de autoridades para la certificación o verificación, la certificación de materiales de referencia, que esto es importante para nosotros porque realizamos las calibraciones dentro del marco de la metrología legal y la definición de las unidades de medida. Nosotros en este campo en particular de detección de alcohol en aliento manejamos un estándar internacional que está determinado por la OIML, en este caso nos cobija la R126, que para el caso de Australia, a pesar de que ya existe una versión más actualizada, que es la versión del año 2012, nosotros nos cobijamos bajo la versión anterior, que es la de 1998, que más adelante les diré por qué. En este caso, en diciembre del 2000, el estándar internacional del 1998 se toma la determinación para hacer una adaptación para este país, en este caso para Australia, bajo la regulación y el dictamen de lo que el Instituto Nacional de Metrología nos dice para realizar la aprobación de patrones y para realizar la certificación inicial y periódica. O sea, es decir, nosotros tomamos una adopción de este estándar internacional y lo convertimos en un estándar nacional que es el NMI R126. Este NMI R126, como lo pueden apreciar, es para la aprobación de patrones de instrumentos de detección de alcohol en aliento. ¿Cómo se realiza este proceso? Ese proceso se realiza convocando a todas las policías en Australia. Nosotros acá manejamos
por estado una policía, o sea, es decir, el estado de Victoria tiene una policía, el estado de South Australia tiene otra policía, el estado de New South Wales tiene otra. Entonces se convoca a todas las policías en Australia junto con el Instituto Nacional de Meteorología de Australia para analizar y realizar una adopción, o sea, es decir, la conversión de un estándar internacional en un estándar nacional. ¿Qué cambios se presentan en esta adopción? La provisión de la muestra, que más adelante les explicaré de qué se trata, y se hace una eliminación del anexo 1, que en el estándar internacional dice que se requieren 2 muestras. Nosotros no estamos tomando 2 muestras, sino que se está tomando una, pero la detección y el análisis se realiza en un área de la curva diferente. La adopción nacional incluye los controles metrológicos. Los controles metrológicos que son la aprobación de un patrón, o sea, es decir, toda manufactura, o sea, fuera de Australia, que se realice y se requiera o se solicite usarla en Australia, requiere ser aprobada previamente por nosotros. La certificación inicial, que es el paso a seguir una vez un instrumento, ya sea un alcoholsensor que se produce en un país diferente a Australia, es aprobado. Una vez ese instrumento llega acá a Australia, se debe realizar una certificación inicial para garantizar de que el instrumento está cumpliendo con el estándar bajo el cual ya fue aprobado. Una vez esa certificación inicial pasa, o sea, es decir, es aprobada, se debe realizar una certificación periódica que viene a ser el control metrológico de cualquier equipo que nosotros aprobemos o cualquier equipo que sea utilizado que esté realizando mediciones. Entonces, ya sea a un año, sea a 6 meses, sea cada 3 meses. Eso ya es un proceso posterior. Como les decía, el estándar nacional, la adopción del estándar internacional a un estándar nacional en Australia, nosotros dentro de ese marco establecemos las cantidades y las unidades de medición, o sea, es decir, para tener el mismo lenguaje. En Australia, nosotros manejamos la unidad de medición de gramos en 200 litros de alcohol, o sea, es decir, no se manejan las unidades que se manejan en América, sino que nosotros tenemos una adopción diferente. Los requisitos metrológicos abarcan los errores máximos permitidos para la evaluación del patrón, o sea, es decir, hacer el pattern approval, que es la aprobación inicial del equipo una vez se manufactura fuera de Australia. Tiene cierto tipo de errores y ciertos criterios, y adicionales hay otros errores para la certificación inicial. Una vez el equipo se le hace la liberación y puede ser utilizado por cualquier policía en Australia, debe tener una certificación periódica, y hay otro tipo de criterios y otro tipo de errores definidos dentro de este estándar nacional. Cuando nosotros hablamos de la aprobación de patrón, que es cuando ya sea un instrumento manufacturado en otro país, nosotros solicitamos uno de esos equipos, o sea, nosotros solicitamos al menos uno o solicitamos 2. ¿Qué pruebas realizamos en la aprobación de patrón? Y eso es una de las cosas en las cuales yo estoy a cargo. Se realiza una prueba de exactitud, se realizan pruebas de repetibilidad, se realizan pruebas de deriva, efecto de memoria, o sea, es decir, el instrumento se somete a cierto tipo de pruebas, garantizando de que no importa cuántas veces se utilice, no importan las condiciones ambientales, no importan las condiciones de interferencia, ese equipo siempre va a arrojar un resultado muy cercano al resultado real o al resultado que se está llevando, o sea, que se está llevando a cabo en el momento. Se realizan ensayos de influencia y se realizan test de durabilidad. Adicionales a eso, se realizan pruebas eléctricas, pruebas de campos electromagnéticos, garantizando de que su cumplimiento sea acorde a lo que el estándar y las regulaciones y leyes internacionales lo dicen. Y al costado en la tabla hay una serie de componentes químicos que son los componentes de interferencia. En el aliento, como lo mencioné anteriormente, dependiendo de ciertas condiciones, ya sea de enfermedades, si la persona está consumiendo algún medicamento, si la persona tiene una condición física que le esté afectando, en el aliento hay una mezcla de componentes adicionales si hay presencia de alcohol. En ese caso, es muy importante al momento de hacer la aprobación de patrón que se realicen test y simulaciones de ese tipo de componentes adicionales al etanol
para garantizar de que el equipo no va a malinterpretar o no va a hacer una medición errónea y va a arrojar un resultado errado de detección de decir que el sujeto tiene presencia de alcohol en su organismo, cuando en realidad no fue alcohol, sino que el sujeto estaba con una alta producción de metano, por ejemplo. O es muy común cuando las personas tienen un periodo largo de ayuno, se producen cetones, cuerpos cetónicos, que en ese caso viene a producirse, a interpretarse como acetona. Entonces, la idea es garantizar de que esos equipos no tengan ningún tipo de medición errada o una medición errónea cuando hay presencia de otro compuesto adicional a la presencia del etanol o a la presencia de alcohol. Una vez el equipo se ha aprobado, o sea, es decir, ya se puede ingresar ese equipo a Australia para ser utilizado por una autoridad delegada, o sea, es decir, autoridad delegada, ya sean policías o cualquier otro tipo de autoridad delegada por el Instituto Nacional de Metrología, se debe realizar una certificación inicial. Todos los equipos alcoholsensores que ingresen a Australia deben ser certificados inicialmente. En este caso, nosotros en el ARPIDAS, o sea, en el laboratorio que está delegado por el Instituto Nacional de Metrología, realizamos todas las certificaciones iniciales. ¿Qué tipo de pruebas se realizan en la certificación inicial? Ensayos de exactitud, repetibilidad, efecto volumen entregado, duración de exhalación y efecto de la duración de la meseta. Las pruebas de exactitud abarcan 8 tipos de concentraciones, diferentes concentraciones de alcohol, garantizando de que ante cualquier presencia, ya sea mínima, sea media o sea máxima, el instrumento es capaz de detectar esta presencia de alcohol en el sujeto. La repetibilidad, es decir, si hay que realizar un ensayo adicional, el número de veces que sea necesario. En este caso se realizan 2, para las regulaciones que nosotros manejamos en Australia, son 2 muestras. Si esas 2 muestras no son lo suficientemente buenas, ya se solicita una muestra en sangre. Pero, pues, en el momento de realizar la certificación inicial, pues, se realizan no solamente una, sino que realizamos hasta 6 muestras consecutivas para garantizar de que el equipo está funcionando correctamente. El efecto del volumen entregado, duración de exhalación y duración de la meseta son aquellas que simulan el proceso de exhalación en una persona. Entonces, en la gráfica que está al costado podemos ver, esa es la curva que representa una exhalación. En el caso de Australia, nosotros no hacemos una detección en el pico, sino que hacemos una detección en la meseta. Generalmente cuando el sujeto hace una exhalación o cuando una persona se le solicita hacer una exhalación, pues hace una inhalación profunda y al momento de hacer la exhalación hay un pico porque estamos tratando como de entregar todo el aire inspirado, pero esa detección puede ser no es una detección exacta. Entonces lo que en Australia se maneja, que fue el cambio que se realizó inicialmente en la adopción nacional del estándar internacional al nacional, fue que la detección se iba a realizar en la meseta o en lo que se llama el plateau. Cuando el instrumento se ha certificado, inicialmente ya se le hace una liberación para cada policía. Ya cada policía determina la certificación periódica. Entonces, eso ya es un proceso que se hace a nivel local. Esa certificación periódica también tiene unos tipos de criterios, unos errores, unas tolerancias, pero ya no se realizan en los 8 tipos de niveles de alcohol, de concentración de alcohol, sino que la norma nos dice, o sea, la regulación nos dice que se debe realizar solamente en el 1, el 3 y el 5, que en este caso, por ejemplo, es con 0 presencia de alcohol, con 0.05, que esa es una de las regulaciones que tenemos en el estado de Victoria. En el estado de Victoria se permite consumo de alcohol, pero no debe de ser mayor a 0.05 gramos en 210 litros. Esa es la concentración. ¿A qué equivale eso en el estado de Victoria? A que un sujeto puede consumir una cerveza, un standard drink, o sea, una medida estándar de alcohol por cada hora. Entonces, sí puede haber una presencia de alcohol, pero no debe de ser mayor a 0.05. La certificación
se lleva a cabo de acuerdo a las regulaciones, pues para hacer una certificación periódica, y el periodo de validez en el caso de Victoria no debe exceder los 12 meses. Claramente, cada estado tiene sus propias leyes y sus propias regulaciones, sus propias reglas, entonces ellos pueden hacer una adopción claramente justificado por y pues debe de ser aprobado por el Instituto Nacional de Metrología en Australia. ¿Cómo se realizan las pruebas de certificación inicial? Se debe tener un calibrador. Con la metrología legal nosotros debemos hacer un proceso de calibración, que es un proceso de comparación, pero en este caso se debe hacer una comparación o nosotros tenemos una regulación de que debe ser la muestra húmeda y para eso nosotros debemos tener un calibrador especial. Entonces se pueden obtener diferentes concentraciones de masa en el aire variando la concentración de masa de alcohol en agua. ¿Qué quiere decir esto? Los calibradores que nosotros manejamos es una serie de calibradores que contienen agua combinada con la concentración de alcohol y sobre esto se pasa el aire. Esos calibradores deben tener una temperatura de 34 grados Celsius, que es aproximadamente la temperatura que nosotros tenemos interna, la temperatura del aire que nosotros vamos a exhalar. Entonces, ¿qué garantizamos con esto? Garantizamos que las condiciones de calibración son similares, por no decir iguales a las condiciones de una persona, a las condiciones de un sujeto. ¿Por qué debe ser así? Porque así nosotros garantizamos de que las mediciones que estamos realizando en el laboratorio son mediciones muy cercanas a lo que se va a obtener afuera. O sea, es decir, cuando el oficial intercepta al sujeto y le pide que realice una prueba, pues esas condiciones son muy similares, por no decir que son exactamente iguales a las que nosotros realizamos acá. ¿Qué principios utilizamos para los calibradores? Utilizamos el principio Dubovsky, que es conectar en serie, ya sea 2 o 3 o una serie de N calibradores y que a través de ellos se pase una muestra de aire. La temperatura del líquido debe ser a 34 para garantizar de que el aire que pasa a través del líquido está a 34 y a su salida, pues en la combinación del agua junto con el etanol, pues dependiendo de la concentración que se requiera, pues vamos a garantizar entonces una concentración exacta, ya sea de 0.05, de 0.1, de 0.3, 0.4, para poder realizar la calibración. Ahora, los materiales de referencia. ¿Cuál sería el material de referencia que nosotros estaríamos utilizando? En este caso serían las soluciones de etanol a diferentes concentraciones. Estos materiales de referencia son producidos por el Instituto Nacional de Metrología o, en este caso, cualquier autoridad certificada previamente aprobada por el Instituto Nacional de Metrología o el jefe de metrología. Nosotros, por ejemplo, hacemos la producción de nuestras soluciones de acuerdo a las regulaciones nacionales de medición. En el capítulo 5 se especifican todo lo que debe contener, el cómo y el qué debe ser un material de referencia. En este caso, el material de referencia que nosotros utilizamos son soluciones a diferentes concentraciones en una mezcla de agua y etanol. ¿Cuáles son las regulaciones o cómo nos encontramos a hoy, en el 2021, en términos de estándares internacionales? Pues como lo había mencionado previamente, el estándar internacional que fue emitido por la OIML en el año 1998, luego una posterior adopción, una evolución de ese estándar que fue en el año 2012, se realizó y en este momento se está realizando una nueva revisión de este estándar. ¿Para qué se realiza eso? Pues para estar para que sea una unificación, para que tengamos una unificación a nivel internacional sobre este estándar, sobre las personas que realizamos las pruebas de detección de alcohol en el aliento. Y para eso, entonces, la OIML ha creado comités técnicos. En este caso, el comité técnico número 17 hace relación a las mediciones de instrumentos físico-químicos. Dentro de ese comité número 17 se realizan otros subcomités que viene a ser ya más específico, que es los analizadores de aliento, que es en realidad los alcoholsensores.
Y dentro de la historia que yo lo había mencionado anteriormente, pues venimos en el año del 2004 al 2010, se realizaron diferentes comités técnicos para realizar una adopción de la de 1998 a la del año 2012, y en este momento estamos realizando la adopción de la nueva revisión y una adopción de los nuevos estándar internacional. Llevamos 3 comités, está en proceso todavía. ¿Cuáles son los países participantes? Bueno, hay 26 países participantes. Lo más importante, Australia está participando y Colombia también está participando en esta revisión. Y hay otros países que son espectadores, que quiere decir que que pueden estar al tanto de lo que está sucediendo, mas no tienen acceso a hacer una votación. ¿Qué contiene este estándar internacional dentro de la revisión? Los requisitos técnicos y metrológicos que ya había hablado anteriormente, las unidades de medición, aprobación de patrones, certificación inicial y certificaciones periódicas, pruebas de rendimiento y controles metrológicos y formatos del reporte. O sea, es decir, ¿qué se espera de esta nueva adopción, de esta revisión? Que seamos más unánimes y que no importa el país y lo que estén, o sea, no importa la localidad del país ni el lenguaje, sino que todos estemos hablando de lo mismo, estemos utilizando las mismas unidades de medida, estemos utilizando el mismo formato de reporte. Entonces, si yo reviso un reporte o si nosotros recibimos un reporte de otro país, pues no va a haber ninguna interferencia, ni ningún bache, ni ninguna ausencia de información, sino que todos estamos hablando el mismo lenguaje. Muchísimas gracias. Esto es básicamente lo que estamos realizando en el estado de Victoria. Pues nosotros somos encargados a nivel nacional de todos los estados y de todos los alcosensores de evidencia de todas las policías en Australia. Y pues no sé si hay dudas o... Muchísimas gracias a la ingeniera Diana Caicedo por brindarnos esta conferencia de vigilancia de analizadores evidenciales de aliento en Australia. Para las dudas e inquietudes, se las haremos llegar directamente a la ingeniera Diana Caicedo, a quien agradecemos su presencia en nuestro Congreso Internacional. A continuación, los invitamos a dirigirse a la sala principal para el cierre de plenaria y las conclusiones frente a las exposiciones de salas simultáneas. Ya nos vemos entonces en la sala principal.